El 2 de octubre de 1928 quiso el Señor que apareciera el Opus Dei. Es un instrumento para servir a la Iglesia, para servir a las almas, para contribuir a la paz y a la felicidad de las criaturas todas. Significa llevar a la gente a santificarse en medio de la calle. Allí donde están vuestros hermanos los hombres, allí donde están vuestras aspiraciones, vuestro trabajo, vuestros amores, allí está el sitio de vuestro encuentro cotidiano con Cristo. En un laboratorio, en el quirófano de un hospital, en el cuartel, en la cátedra universitaria, en la fábrica, en el taller, en el campo, en el hogar de familia y en todo el inmenso panorama del trabajo, Dios nos espera cada día. Pues bueno, hemos escuchado en el video cómo el Opus Dei nace justamente para servir a la Iglesia y está en la Iglesia para servirla y esa es su razón de ser. Nace en la Iglesia y esto lo tenía muy claro el fundador del Opus Dei y nace precisamente para recordarle a todos los hombres de todos los tiempos esa llamada universal a la santidad. Esa es su razón de ser. O sea, se trata de un servicio de una parte al todo, de un miembro a los otros miembros de un mismo cuerpo. Y cada miembro sirve a los demás, primaria y esencialmente cumpliendo su propia misión. Nosotros hemos de preguntarnos cada una, ¿no? Como nos cuestionaba en un momento determinado el beato Álvaro del Portillo. Amar a la Iglesia, servirla como ella quiere ser servida. Una pasión santa. Rogad, dice, al Espíritu Santo que os encienda en este fuego de amor a su esposa. Por eso es bueno que nos preguntemos con frecuencia, ¿cómo es mi amor a la Iglesia? ¿Sufro y me gozo con ella ante sus dolores y sus alegrías? Considero como algo muy propio, personal, todos sus avatares. Siento la responsabilidad del apostolado y del proselitismo para conseguir que aumente cada día el número de los que desean amar a Dios con todo su corazón y trabajar por la Iglesia con todas sus fuerzas. Soy consciente de la ayuda que puedo y debo ofrecer al cuerpo místico con mi oración y mi mortificación, cumpliendo con fidelidad, con amor y por amor mis deberes cotidianos. Me doy cuenta de que a toda hora la Iglesia me necesita. Los que me tratan pueden definirme como hijo fiel de esta Madre Santa por el empeño que pongo en testimoniar y poner en práctica mi fe. Pues estas preguntas responden a una aspiración profunda que hemos de tener todos, así como tenía esa aspiración profunda en su alma el fundador del Opus Dei y como la han tenido todos los santos dentro de la Iglesia Católica. Y es ese hecho de amar y servir a la Iglesia. Y amar, le decía el fundador del Opus Dei, como la Iglesia quiere ser servida. ¿Por qué hablar de estos temas? Pues porque en sí muchas recibimos pues esos medios de formación dentro de lo que se da en los centros de la prelatura. Y el fundador del Opus Dei tenía muy claro, y fue parte de ese carisma fundacional, que el Opus Dei es una partecica de la Iglesia y por lo tanto nuestro servicio lo vamos a realizar a través del espíritu del Opus Dei. Y en esta imagen vemos cómo se pone de rodillas el fundador del Opus Dei cuando se da cuenta de lo que Dios le está pidiendo. Y dice, recibí la iluminación sobre toda la obra mientras leía aquellos papeles. Conmovido me arrodillé, estaba solo en mi cuarto. Entre plática y plática, di gracias al Señor y recuerdo con emoción el tocar de las campanas de la parroquia de Nuestra Señora de los Ángeles. Pues aparece esta imagen de las campanas de una iglesia que estaba muy cercana a ese sitio donde él se encontraba haciendo un retiro espiritual y que la iglesia era la parroquia de Nuestra Señora de los Ángeles y repican porque además era el 2 de octubre de 1928, fiesta de los ángeles custodios. Concretamente, fue en el año 1950
donde el fundador del Opus Dei recibe esa aprobación, ¿verdad?, para la obra, para que pudieran ser incorporados al Opus Dei personas casadas, ¿verdad? Y también pudieran ser incardinados en sus respectivas diócesis sacerdotes a la Sociedad Sacerdotal de la Santa Cruz. Entonces, durante esos años, ¿no?, de 1950, el Opus Dei continuó su extensión por el mundo y sus miembros, con el impulso de San José María, el apostolado personal y la colaboración de otras muchas personas, pusieron en marcha importantes iniciativas en el campo de la educación y la asistencia. Universidades, hospitales, escuelas para agricultores, colegios y centros de formación profesional en países y contextos sociales muy diversos. Esa aprobación del año 1950 contemplaba la figura de los cooperadores del Opus Dei, personas que sin incorporarse jurídicamente como miembros, colaboran con su oración, sus limosnas y, según los casos, con su trabajo en el apostolado del Opus Dei y participan en sus bienes espirituales. Entre los cooperadores se admitía también a personas no católicas o incluso no cristianas. Entonces, ¿quiénes pertenecen a los cooperadores del Opus Dei? Pues personas de todas las razas, culturas y religiones. Aquí vemos en esta imagen lo que es el sello de los cooperadores y su significación, ¿no? Es una lámpara encendida y una cruz que forman el sello de la Asociación de Cooperadores. Es el símbolo que refleja su misión en el Opus Dei. Ser esto, una lámpara encendida y una cruz, pues, que atraviesa esa lámpara. Entonces los cooperadores, volviendo, pues son personas de todas las razas, de todas las culturas, de todas las religiones, católicos y no católicos, cristianos o no. También pueden ser personas no creyentes, que con los fieles de la prelatura y otros ciudadanos promueven numerosas iniciativas de carácter formativo y social. Y a medida que se va dando esto, decía el fundador de la obra, ¿no?, nuestro afán de amor y de paz se vaya extendiendo como una consecuencia del espíritu cristiano que irá empapando todas las actividades del mundo, contribuiremos a que sean más fácilmente resueltos los grandes problemas que abruman a la humanidad. Ahora, este afán de llegar al mundo entero, pues no lo podemos realizar, ¿verdad?, lógicamente, y era ya un planteamiento que tenía desde los años 50 o desde los años 40 el fundador del Opus Dei. O sea, una tarea universal, pero que no la podemos realizar sin la ayuda de los cooperadores. La colaboración se puede dar de una manera espiritual o de una manera material. Dice, necesitamos cooperadoras como tú, le dice el fundador del Opus Dei a una cooperadora campesina peruana, ¿no? Dice, necesitamos cooperadoras como tú que recen, cooperadoras como tú que sonrían, ¿verdad? Esto fue en un viaje que hizo a América Latina. En lo material, pues, pueden cooperar con su trabajo, con sus limosnas, ¿no? Pero fundamentalmente hemos de apoyarnos mucho en su oración y en su sacrificio. Padre, yo me encontraba perdida en un lugar muy lejano a la iglesia. Sin embargo, cuando llegué al Opus Dei, en realidad sentí también con muchísima fuerza, mucho más fuerza, cómo la iglesia me arropó. Dígame un consejo, Padre, un consejo que me golpee el corazón. Sí. Muchas gracias por venir a Monterrey. Que Dios te bendiga. El programa me dio un consejo práctico, inclusive. Me dijo, te voy a dar un consejo práctico. Casi creo que así lo dijo textual. Y el consejo práctico que él me dio es sonríele al Señor. Desde luego dice, sonríele al Señor cuando las cosas te vayan bien, pero también cuando las cosas te vayan mal. Y en verdad que me golpeó el corazón, ¿verdad? No hay más que pensar en Dios y después sonreír, haciendo inclusive la mueca de la sonrisa, ¿verdad? Y cuando uno hace esa mueca de la sonrisa, sea que lo sientas verdaderamente porque el día es muy bueno o porque el día es muy malo y no te sale tan fácil, finalmente en la introspección tuya de pensar en sonreírle al Señor y que Él además te sonríe inmediatamente, pues ese momento
No importa si vas manejando, en mi caso si estoy trabajando, no importa qué tan difícil sea la situación, si tú le sonríes al Señor, pero así, como ahorita me estás sonriendo tú y como yo lo hago contigo, y Él te regresa la sonrisa, pues te cambia el día completo. Ese consejo del prelado de tratar de sonreírle a Dios cuando alguien ya me tiene hasta el gorro, cuando la situación es muy complicada, es cuando pienso, bueno, está mi ángel de la guarda aquí, eso también que se lo debo al Opus Dei, ¿verdad? Querer tanto al ángel de la guarda. Está San José María conmigo todo el tiempo. Y bueno, desde luego que está Dios, ¿verdad? Está Dios, Cristo, está la Virgen. Para mí el Opus Dei es, la verdad, un cachito de cielo. Tanto por lo que vivía antes como por lo que vivo cotidianamente, llegar a un centro de la obra, llegar al oratorio, al confesionario o inclusive una tertulia. O sea, bueno, para mí es tocar un poquito de cielo, es tocar un poquito de la amistad que te da Jesús, ¿no? Ahí lo ves palpable, ahí lo sientes de verdad. Entonces, para mí el Opus Dei es mi casa. Sin lugar a dudas es el lugar que más quiero, en el que más quiero estar y que cada vez que puedo regreso al Opus Dei. Como sea, regreso. Y pues de esto se trata, ¿no? Como dice esta mujer, pues como sea, regreso, ¿no? Como sea, regreso. Y es muy bonito, ¿no? Como dice que el Opus Dei es para ella como un cachito del cielo, ¿no? Pues sí, esto debe ser para cada una de nosotras, las personas de la obra, y para todas las cooperadoras, y para todas las amigas, y para toda la gente que se acerca por primera vez a algún medio de formación, o cuando se puede, pues conoce quizá un centro del Opus Dei o un sitio donde se realiza una labor apostólica. Cuando la gente va, por ejemplo, a un retiro mensual, pues debe tener esa acogida, ¿no? De modo que como dice esta mujer, ¿no? Y se plantea ese querer volver, ¿no? Estar volviendo una y otra vez porque ha sido el lugar de mi encuentro con Cristo y además donde me he encontrado en familia, ¿no? Como esa familia que somos todos los miembros de la iglesia. Decía el beato Álvaro el Portillo, no me olvidéis que en la medida de sus posibilidades cada uno ha de procurar influir con sus ideas y su actuación personal libérrima y responsable en la opinión pública y en el ambiente profesional, en las personas y en los medios que intervienen en tareas decisorias del futuro de la sociedad, de modo que se respeten y promuevan las perennes enseñanzas cristianas. Con valentía, cada uno debe vibrar como parte viva de la Iglesia, a la que conciernen determinadas responsabilidades en la extensión del mensaje evangélico. Impregnar con el espíritu cristiano la familia, las leyes, el trabajo, el descanso, la enseñanza, las diversiones, etcétera, ¿no? Hay un sinnúmero de aspectos de toda nuestra vida donde hemos de impregnar esto, ¿no? El espíritu cristiano, de modo que no se pierda, ¿verdad? Ni en nosotras, ni en cada una de las personas que están a nuestro alrededor, esa identidad cristiana. ¿Y qué es lo que ocurre con los cooperadoras o los cooperadores del Opus Dei, que son católicos, pues que aprecian esto, ¿no? Aprecian el sentido espiritual y apostólico de todas las actividades que están puestas al servicio de Dios, de la Iglesia y de todas las almas. Y entre estas personas que son cooperadoras del Opus Dei, pues se cuentan con fieles laicos, hay también clérigos, o sea, hay también sacerdotes que son cooperadores en muchas diócesis del mundo, y también hay muchas comunidades religiosas que colaboran con su oración. Estaba leyendo, ¿no? Hace poco que son alrededor de unas 500 comunidades religiosas que han sido nombradas cooperadoras del Opus Dei. No de forma individual, no aisladamente, no es que cada religiosa sea cooperadora del Opus Dei, sino su comunidad. Imagínense 500 comunidades religiosas que colaboran con su oración, sacando adelante las labores apostólicas que estamos haciendo en servicio de toda la iglesia. Entonces los cooperadores de la obra también reciben pues toda esa oración diaria del prelado y de todos los fieles del Opus Dei.
Todas las personas de la obra nos comprometemos a rezar a diario, ¿no? Por esas personas que colaboran con todos los apostolados de la prelatura. También se benefician los cooperadores católicos de los bienes espirituales concedidos por la Iglesia Católica a quienes colaboran en el Opus Dei. En determinadas fechas del año pueden recibir el don de algunas indulgencias que vamos a ir viendo paulatinamente a través de algunas de estas charlas, ¿verdad? Y que, pues, ¿cómo ganar esas indulgencias? Pues también, ¿no? Así como lo establece la Iglesia, ¿verdad? Y renovando por devoción sus compromisos como cooperadores. Poco a poco vamos a ir viendo y repasando y profundizando, sobre todo, más que repasando, ¿no? Sino que profundizando y haciendo vida de nuestra vida este servicio grande, grandísimo que cada una de ustedes puede prestar a la Iglesia Católica a través de los medios que nos proporciona la prelatura del Opus Dei. Además, los de la prelatura reciben la ayuda espiritual, ¿verdad?, de todos los fieles, la posibilidad de participar, ¿verdad?, si lo desean, en los retiros, en los círculos o en otros medios de formación. ¿Y qué es lo que hace en nosotros esa formación? Dice, estimular, ¿verdad?, estimularnos para profundizar en nuestra propia vida espiritual, amar con obras al Papa, a los obispos, y a dar personalmente, sin formar grupo, un testimonio consecuente de lo que es nuestra vocación cristiana. Muchas personas descubren, ¿verdad?, a través de estos medios de formación esa posibilidad y de practicar y difundir en su propio ambiente un rasgo fundamental del espíritu del Opus Dei, que es la santificación del trabajo ordinario y de los deberes familiares y sociales. Me llamo Ana, tengo 34 años, estoy casada, tengo 4 hijos y además soy ingeniero industrial y trabajo a media jornada fuera de casa. Así que tengo la misma vida complicada que tenemos todas hoy en día. El trabajo, los niños, la compra, las carreras, los atascos. Lo más importante que puedes encontrar en el Opus Dei, que yo he encontrado en el Opus Dei, es un amigo. Una persona que se preocupa por ti, que le interesan tus problemas, que te conoce con tu nombre, con tu apellido y que además te transmite que esa amistad la puedes tener también con Jesús. Pues es ese ratito de parón, el volver a ordenar, el ver cómo cada cosa tiene su momento, cada cosa tiene su tiempo y que, bueno, todo lo que forma parte de nuestra vida pues importa y todo le importa a Dios. ¿Qué me aporta ahora? Pues lo adecuado a la vida que llevo ahora, el ordenar, el saber lo que es más importante, el no perder el norte, el saber que al final del camino pues hay una meta y que esa es la meta que tenemos que conseguir. Bueno, entonces, entre los cooperadores del Opus Dei hay católicos, cristianos de otras confesiones y creyentes de otras religiones, y pueden ser cooperadores también hombres y mujeres no creyentes o que no profesan ninguna religión, pero que les une el deseo de participar y colaborar en las variadas iniciativas promovidas en beneficio de la sociedad que están abiertas a todas. Pero bueno, un cooperador en sí tiene como cometido pues colaborar espiritual o materialmente con las iniciativas apostólicas del Opus Dei. Y la ayuda espiritual se puede concretar en esto, ¿no?, en oración diaria, si es posible, por la obra y por sus apostolados, también con la aportación material, que consiste en colaborar con su trabajo en alguna labor apostólica de la prelatura, o con la ayuda económica. Una ayuda económica que puede ser mensual, que puede ser anual, que puede ser esporádica, depende de las circunstancias de cada persona, ya sea porque dice, bueno, yo quiero colaborar a los apostolados de la prelatura de modo general, o porque dirige, ¿no?, esa aportación económica o ese trabajo muy concreto a una labor muy específica. Quienes lo desean, pues eso, pueden participar en los medios de formación cristiana que proporciona la prelatura, como es en el caso de personas que no fueran católicas o que son cristianos de otras confesiones, o personas que no son creyentes, pero que quieren acercarse a la fe. Entonces, ¿qué se requiere? Pues para ser cooperador no se requiere una vocación específica. Algunas personas, pues en algunos casos, les da temor, ¿no? Les da temor
de ser cooperador porque piensan que es una vocación específica, pero no. Sí es una vocación específica en cuanto que es una vocación de servicio, ¿no? Una vocación de servicio y que supone vivir como un cooperador activo, si supone entrega, podríamos decir, de parte de esa persona, ¿no? Entrega de su tiempo, entrega de sacrificios, entrega muchas veces de esa limosna, ¿no? Que van a proporcionar a la iglesia a través del Opus Dei. Pero bueno, por lo general los cooperadores provienen de parientes, de amigos, de colegas, de vecinos, de los mismas fieles del Opus Dei o de las mismas cooperadoras, ¿no? Que ya van conociendo a fondo el Opus Dei, ¿verdad? O gente que va teniendo devoción a San José María y que participan en los apostolados de la prelatura o se interesan por la tarea de promoción humana y social que se realiza a través de las iniciativas apostólicas de los fieles del Opus Dei. Y para terminar, pues, dice Monseñor Fernando Cáriz, actual prelado del Opus Dei, el mundo siempre estará necesitado de hombres y mujeres que den la luz de Cristo y siembren con obras de caridad la paz y la alegría. Y decía el fundador del Opus Dei que no tuviéramos miedo, no tuviéramos miedo de nombrar muchísimos cooperadores y muchísimas cooperadoras, porque hacen falta en la iglesia muchos brazos, ¿no? Muchos brazos que sean esa palanca, ¿no? Esa palanca que mueva cristianamente el mundo entero.